6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 3 de septiembre y el día viene muy cargadito. La mirada puesta en los mercados financieros. Los inversores se preparan para una batería de datos que pueden influir en el inminente recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Ayer el IBEX 35 perdía los 11.400 puntos en un arranque de septiembre sin el faro de Wall Street. Justo tenemos ya datos de contratación de acciones que marcan agosto mínimos importantes. El volumen languideció el pasado mes a un mínimo de 4.700 millones de títulos intercambiados. Ojo, porque se trata de la cifra más baja en 2 décadas y es un 33% inferior a la de agosto del pasado año. Oportunidad, ¿dónde hay oportunidad? Bueno, Morgan Stanley apuesta por el sector inmobiliario. Considera que es el más infravalorado y que cotiza, por tanto, a precios atractivos. Tiene a su favor unos costes de financiación a largo plazo más contenidos y una estabilización de los activos inmobiliarios. Le gusta el inmobiliario europeo y en especial el británico. Oportunidad también fuera de la bolsa, en el oro. Por primera vez un lingote de oro alcanza el $1.000.000, convirtiéndolo de nuevo este metal en el refugio más seguro. El valor del lingote de oro ha crecido más de un 33% en el pasado año, en este año, en lo que va de año, y un 3% en el último mes. Los bancos centrales están comprando oro de manera agresiva en un intento de diversificar a las inversiones lejos de las monedas tradicionales. La inestabilidad geopolítica no parece que vaya a solucionarse pronto y el oro cada vez se convierte en un refugio con mayor demanda. Así que atentos al oro, atentos también al volumen de contratación. Enseguida vamos a preguntar qué es lo que significa que el volumen de contratación haya sido tan bajo y muy pendientes de datos macroeconómicos para ver si la bolsa despierta. En el radar, 2 datos. Uno lo conoceremos hoy a las 9 de la mañana. Será la cifra de paro en nuestro país del pasado mes de agosto. Veremos si la excelente temporada de turismo se refleja en la contratación de personas. Entre enero y julio, máximo de visitantes, especialmente de Asia y también de América, que gastan además muy por encima de la media. Y otra cifra, toca a otra de las patas importantes de la actividad de la industria y también del empleo. Es el sector automovilístico y la cifra aquí no es buena. Refleja una caída del 6,5% de las ventas de coches en agosto y esto hace peligrar el 1.000.000 de matriculaciones en el año. Las patronales de fabricantes, de concesionarios y de vendedores señalan que las entregas de vehículos nuevos han retrocedido un 6,5% en agosto frente al mismo mes del pasado año. Es decir, apenas superan las 52.000 unidades. Es un dato que preocupa y mucho. El sector ve alejarse el objetivo de superar el 1.000.000 de matriculaciones a final de ejercicio, algo que sí que hace unos cuantos meses veía factible. En el caso de quedarse por debajo, sería el 5º ejercicio consecutivo por debajo del 1.000.000 de ventas para el motor, algo que está muy lejos de recuperar niveles prepandemia. Justo ayer además conocíamos que Volkswagen estudia cerrar plantas en Alemania, busca reducir costes por el paso al vehículo eléctrico. Dice que es la vía que tiene para hacer frente a la aluvión de marcas chinas que han desembarcado en el viejo continente con una oferta mucho más competitiva en precio y en prestaciones. Sin embargo, aquí en España, marcas como Audi, como Ford o como Mercedes están frenando el coche eléctrico porque las ventas no terminan de despegar. De ello nos vamos a ocupar hoy a las 8:15 de la mañana en la entrevista Capital. Vamos a hablar del sector automovilístico, de ventas, de empleo y también de qué pasa con el coche eléctrico. Y en el radar, apúntese 2 comparecencias, van a ser mañana. Una, Montero, María Jesús, será ante la Cámara Baja para explicar el pacto de financiación singular para Cataluña que el PSC pactó
con Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Montero evita pronunciarse sobre el pacto hasta consumar la investidura y viene negando que se trata de un concierto económico, pese a que supone la cesión del 100% de los tributos a Cataluña a cambio de una suerte de cupo por los servicios que el Estado presta allí. La otra, la de Carlos Cuerpo, en el Congreso para informar de la persona que pondrá al frente del Banco de España, un nombramiento que no tiene que pasar necesariamente por el Consejo de Ministros y que a partir del jueves podría salir publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno lleva ya unos cuantos meses negociando con el Partido Popular quién será el sustituto de Hernández de Cos, cuyo mandato expiró ya el 10 de junio. Sobre la mesa el nombre de José Luis Escrivá, un nombre que el Partido Popular rechaza, y en ámbitos financieros temen que Escrivá comprometa la independencia de una institución clave como es el Banco de España. Así viene el día, como ven, martes, arranque todavía de curso, de temporada, y martes cargadito. A por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos en Venezuela. La justicia de aquel país emite una orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Se trata de una orden a un juzgado especializado en terrorismo. La Fiscalía pide una orden de detención por el líder de la principal coalición de oposición a Maduro. Fiscalía quiere acusarle de presunta comisión de delitos de usurpación de funciones al no presentarse en las citaciones de comparecencia para la lectura de las actas de las pasadas elecciones. Desafío del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que visita Mongolia pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra él. Con la que el país asiático debería colaborar como Estado miembro del organismo. Sobre Putin pesa desde marzo del 2023 una orden de arresto vinculada a la deportación forzosa de niños ucranianos, considerada un potencial crimen de guerra. Israel pone fin a una huelga general de unas horas con poco seguimiento. Punto y final marcado por una orden de la propia justicia del país. Instituciones educativas, 6 bancos y algunos comercios secundaron la huelga general, marcada por la normalidad en un contexto en el que aumenta la presión sobre el gobierno israelí, también sobre Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo de tregua. Ante el enfado de la población está previsto que el presidente, que Netanyahu, dé hoy un discurso a las 8:15 hora local. A las 9 de la mañana el Ministerio de Trabajo e Inclusión publica los datos de paro del pasado mes de agosto. ¿Lo tenemos? En el que se espera un aumento en línea con los anteriores agostos, un fenómeno marcado por el momento estacional, por la dependencia de sectores como la hostelería y el comercio. El último dato de julio indica que se perdieron una media de casi 10.000 ocupados hasta un total de 21 millones, mientras que el paro cayó a su mínimo del año 2008. Este va a ser un dato de paro importante a las 9 de la mañana, pero hoy también el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses y lo hace un día antes de conocer quién será el nuevo gobernador del Banco de España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo presentará mañana ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en el Congreso. Fuentes cercanas al Gobierno, como apuntabas antes, miran a José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como posible nuevo gobernador del Banco de España. No contaría, eso sí, con el consenso de los partidos de la oposición. Momento ahora de mirar a los mercados. Un IBEX 35 que parte hoy de los 11.395 puntos. En cuanto a los futuros, tenemos pequeñas correcciones en Estados Unidos, también en las bolsas europeas, aunque prácticamente en plano. Eso sí, donde vemos grandes correcciones es en las bolsas asiáticas. Nikkei prácticamente en tablas, 0,02% de corrección. El Hansen de Hong Kong cae medio punto, lo mismo que la bolsa de Shanghai, y el Kospi coreano abajo un 0,2%. Sobre el IBEX, retornando al IBEX 35, Roberto Soltes de Singular Bank explica que el selectivo español está a la espera de lo que hagan otros mercados. Queda todavía mes y medio para que se publiquen los resultados del tercer trimestre y tampoco se esperan grandes novedades en los datos económicos domésticos. Sí que la bolsa española continuará moviéndose al son de los mercados internacionales. Y la clave para septiembre y la recta final del año seguirá estando en las políticas monetarias.
El dato de empleo de Estados Unidos de este mismo viernes podría enfriar las expectativas de rápidos recortes de los tipos y atascar el rebote justo ahora que el IBEX tantea el máximo en 11.400. Financiación de Cataluña. Salvador Illa pide diálogo y apoyo a los grupos que sostienen a Sánchez en el Congreso. Que tengamos un debate seré. Que tengamos un debate sereno, dice Illa, sensato, reposado, racional y sin ruido. Me gustaría que encontrásemos la colaboración de las formaciones políticas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Investidura que no tiene asegurada ni siquiera la aprobación de presupuestos, la nacional. Desde el mismo PSOE, los varones de Castilla-La Mancha, Aragón, son los más críticos. De hecho, el gobierno manchego tiende ahora la mano al PP, su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. Cuando hablamos de financiación, y también se lo he trasladado cuando he tenido ocasión al Partido Popular, tenemos que ir de la mano. Y por su parte, el Partido Popular reunirá a sus presidentes regionales para trazar un frente común contra el cupo catalán. Feijóo acusa al gobierno de pactar el Código Penal. Estamos ante un desafío histórico. España nunca se vio en esta situación. En una situación donde el presidente del gobierno compra su investidura después de perder las elecciones, pues pactando el Código Penal. Es decir, que el Código Penal lo redacten los abogados de las personas que están siendo buscadas por la justicia, léase ley de amnistía. Y ahora que el presidente del gobierno también pacte con el independentismo catalán, pues la Generalitat de Cataluña pagándola el resto de los españoles. Yolanda Díaz se reúne con los secretarios generales de los dos principales sindicatos para impulsar la reducción de la jornada laboral. Comisiones Obreras y UGT impulsarán esta campaña de movilizaciones en otoño para reducir la jornada laboral a 37 horas y media desde las 40 actuales. Movilizaciones con las que los sindicatos esperan lograr un apoyo social que luego se traslade a la Cámara Baja. El otro tema de la reunión será la subida del salario mínimo interprofesional en el año 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Después de conocer los datos publicados ayer, las matriculaciones de coches continúan a la baja, caen un 6% en agosto, con tan solo 52.000 unidades. Frenan el crecimiento anual. Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto. Si analizamos la evolución de las matriculaciones de vehículos en lo que va de ejercicio, tenemos que hablar de atonía, es decir, de falta de fuerza, de falta de vigor, que se ha vuelto a ver en las ventas del mes de agosto, con unas matriculaciones prácticamente planas en comparación con agosto del año pasado, lo cual nos obliga a replantearnos ese objetivo de rebasar el 1.000.000 de unidades al finalizar el año 2024. Las ventas de turismos electrificados también descendieron en agosto, se redujeron un 18%, con solo 5.700 matriculaciones. Volkswagen no descarta el cierre de sus plantas y recortes de plantilla en Alemania para reducir costes. Y sería la primera vez en casi 90 años. Entre las razones del aumento de los costes se encuentra la guerra de Ucrania, que obligó a Alemania a buscar gas y petróleo en otros mercados que no fueran el ruso. El fabricante de automóviles pactará con sindicatos asegurar los puestos mínimo hasta el 2029. Por cierto, Alemania coloca deuda hoy a 2 años por volumen de 4.500 millones de euros. Récord de turistas y récord también del gasto de esos turistas hasta el mes de julio. Son datos que valora Jordi Hereu, el ministro de Industria. Datos de los que conocemos que los 7 primeros meses del año el número de turistas extranjeros alcanzó su cota más alta, 12% más en tasa interanual. Desembolso acumulado también récord, 71.000 millones de euros, 18% más. Empezamos un inicio de curso con una economía que crece y crecerá un 2,4, que tiene bases muy sólidas de crecimiento, porque es una economía que exporta, que innova y más que tendrá que innovar. Sí, que se basa con la aportación de sectores tan formidables como es el turismo, que este año, por ejemplo, hasta el 31 de julio, aportará 71.100 millones de inyección de prosperidad a la economía española, porque nos han visitado más de 53 millones de personas. El otro tema del que habló también ayer el ministro Hereu fue la ley de industria, que requerirá de un gran pacto entre partidos para salir adelante. En estos momentos está esperando el informe. Pues ahora estamos trabajando, en estos momentos esperando el informe del Consejo Económico Social. Los próximos 3-4 meses vamos a trabajar para impulsar un gran acuerdo, que yo espero que sea un gran acuerdo de país, porque una buena ley de industria es una ley basada en un gran acuerdo social.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que una borrasca atlántica situada en el sur de las Islas Británicas afecte al tercio nordeste de la península, especialmente al norte de Aragón y el este de Navarra. En estas áreas, desde primeras horas del día habrá abundante nubosidad y chubascos moderados que podrían ir acompañados de tormentas, llegando a ser localmente fuertes y persistentes. Durante el día, la nubosidad de evolución diurna se intensificará en zonas montañosas del tercio oriental, particularmente en el sur del sistema ibérico, donde también son probables chubascos y tormentas. En el resto de la península y Baleares prevalecerán los cielos poco nubosos, sin esperarse precipitaciones. En Canarias esperan intervalos nubosos en el norte de las islas con la posibilidad de precipitaciones, mientras que en el resto del archipiélago predominarán cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, subirán en el noreste de Galicia, el sureste de la península, el área mediterránea y Canarias. Por otro lado, se prevé un descenso de las temperaturas en el resto del territorio, siendo más notable en la meseta norte y en las zonas del nordeste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Son las 7:18, miramos a los mercados. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Paloma Raldos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. En Asia, tiempo real, los índices, ¿cómo los tienes? Los tenemos operando con signo mixto, muy poco movimiento el que vemos en la bolsa de Japón. El Nikkei a esta hora subiendo un 0,03, la bolsa de Shanghái en negativo, cae casi medio punto porcentual. El Hansen, la que más retrocede, se deja un 0,61% y en Seúl el Kospi caída del 0,3%. Muy bien. En Europa, Ángeles Lozano, ¿futuros vienen? Con movimientos estrechos, pero a la baja. El futuro del DAX cae un 0,05%, el futuro del Eurostoxx pierde un 0,10% y el futuro del FT100 de Londres baja un 0,15%. Hoy ya tendremos Wall Street y seguramente se definirá una tendencia más clara en la eurozona. ¿Planitos los futuros en Estados Unidos? También y con tendencia negativa. Tenemos caída del 0,15 para el futuro del SP500 y del Dow Jones de Industriales. El del Nasdaq cayendo un poquito más, un 0,3%. Muy bien, echamos un vistazo a las criptomonedas a ver si remontan posiciones y parece que sí. Hoy están en verde. El Bitcoin rebota un 3,09% y cotiza a $59.224. Ethereum también rebota un 3,61% y cotiza a 2.523
$83. Ojo, porque abrimos sección dedicada a las criptomonedas este martes. A partir de las 10 de la mañana tendremos análisis, tiempo real, expectativas, visión de expertos y bueno, vamos a dibujar todo lo que representa el ecosistema cripto para ver qué es lo que aporta al inversor y también a los pagos y a la innovación. Será a partir de las 10 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Bueno, empezamos por Asia. ¿Se están cotizando qué referencias? Pues los inversores evalúan en la sesión de hoy las cifras de inflación en Corea del Sur del mes de agosto. En términos interanuales, caída a su nivel más bajo desde marzo de 2021. La inflación se ha situado en el 2%, por debajo del 2,6% de julio y en línea con las expectativas. En términos mensuales, el IPC de Seúl ha subido un 0,4%, es ligeramente una décima por encima de lo esperado. Eso en cuanto a la macroeconomía. Si hablamos de sectores, vuelve a ser noticia el inmobiliario chino, y es que según Haibin Zhu, el economista jefe para China en JP Morgan, el atribulado mercado inmobiliario de China va a seguir mostrando debilidad en lo que queda de ejercicio. Decía el economista en una entrevista a la CNBC que las medidas de estímulo y de apoyo del gobierno no han sido satisfactorias para apuntalar al sector y dice que los precios de la vivienda en China no se van a estabilizar hasta 2025 como mínimo. Precisamente ayer contábamos el desplome en Hong Kong de una inmobiliaria de New World, caía a un mínimo en 2 décadas después de decir la compañía de estimar una pérdida de $2.600 millones para el año que termina en junio, su año fiscal. Ahora New World la tenemos cotizando en la bolsa de Hong Kong con una caída del 2,4%. Es una de las peores, superada solamente por Shiny Solar, que está cayendo un 5,10%, y por Zhongsheng, que se deja un 2,5%. Estamos mirando también a las compañías que más se están moviendo dentro de la bolsa de Japón. En el lado de los avances destaca subida para Mercari del 6%, para Sapporo, la fabricante de cerveza, una subida del 5,3%, y para Mitsubishi Chemical vemos avances del 4,2%, caída para Fujikura del 3,8% y para Lasertec del 3,5%. Un par de apuntes más. Por un lado tenemos como compañía que no cotiza, pero sí que es noticia, Huawei, y es que planea realizar un evento de lanzamiento de sus nuevos productos el 10 de septiembre. Serán solo unas horas después de la presentación del iPhone 16 de Apple, que va a ser el día 9 de septiembre. No está claro, dicen, qué planea lanzar Huawei, pero dice el ejecutivo de la compañía, Richard Wu, que va a ser un producto que marque una época. Y un último apunte es que China va a lanzar una investigación antidumping sobre productos químicos canadienses. Y esto ocurre después de que Canadá haya impuesto aranceles del 100% a vehículos eléctricos del gigante asiático. Bueno, esto es lo que tenemos en Asia. Miramos a Europa. Bueno, en el día de ayer el IBEX 35 estuvo un poquito perdido, igual que el resto de plazas del viejo continente, porque no tenían su faro, Wall Street. Efectivamente, se celebraba en la potencia estadounidense el Día del Trabajo y eso hacía que la jornada fuera totalmente de transición en las bolsas europeas. El IBEX 35 se despedía con un mínimo recorte del 0,06%. Hoy parte desde 11.395 puntos. Ayer los inversores cotizaban el dato de PMI manufacturero en la zona euro, se situaban 45,8 puntos. Sigue sensiblemente por debajo de esa barrera de 50 que separa la contracción del crecimiento. Entre los valores más alcistas vimos a las dos socimis del IBEX, Merlin Properties, que subió un 1,10, y sobre todo Colonial, que ganó un 2,9%. Mejora de valoración por parte de Morgan Stanley, que fue muy bien recibida en el mercado. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de mercados. En un entorno en el que podríamos ver recortes de tipos y por tanto caída también en rentabilidad de los bonos, pues las empresas con mayor reparto de dividendos empiezan a generar y a ganar un mayor atractivo de cara a los inversores. Así que, por tanto, desde luego que hay dos factores claves, que son los recortes de tipos y los altos dividendos, que nos parece ser suficientes para ver un entorno más positivo dentro del sector de las OCIMIS. Entre los que también subían en el IBEX, Telefónica se anotaba un 1,5% y Acciona recuperaba un 1,4%. Por el contrario, vimos caídas cercanas a los 2 puntos porcentuales para Fluidra. Inditex restó un 0,65% y Acciona Energías Renovables bajaba
un 0,6%. También movimientos muy estrechos en las otras bolsas europeas. Frankfurt sumaba un 0,13%, París se revalorizaba un 0,2%. Sin embargo, recortes para el MIPTEL italiano, que bajó un 0,15%, lo mismo que el FT100 de Londres. En ese mercado, en la City, vimos a Rathmos dispararse casi un 27,5% como respuesta a la oferta que estudia lanzar Rea Group, propiedad de News Corp. La francesa Atos fue otro de los protagonistas, es uno de los valores más castigados de todo el año en la renta variable europea y se desplomaba un 7% después de rebajar sus objetivos financieros. Protagonistas para el día de hoy, ¿estás mirando a cuáles? Vamos a mirar en Europa Volkswagen, que se plantea cerrar fábricas en Alemania por primera vez en su historia. El grupo alemán busca reducir costes por el paso al vehículo eléctrico y la fuerte competencia que llega de países como China. En España, atentos a Santander, según publica el diario Expansión, tiene casi 20.500 demandas pendientes en Polonia por las hipotecas en francos suizos. Es una controversia judicial que afecta a la banca del país desde hace más de 5 años. La filial polaca tiene litigios por créditos en disputa de casi 1.700 millones de euros. Y Repsol, otro nombre propio, porque su consejero delegado, Josu Yonimat, ha realizado su tercera compra de acciones de la petrolera en el año. Ha desembolsado 180.000 euros para comprar unos 15.000 títulos. Bueno, tenemos lo más importante en Europa, nos queda abrir la agenda. Hoy mucho, poco... Poquito, sí. Pero lo que tenemos además es en España, Vale. Datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en el mes de agosto, y tenemos subasta de letras del Tesoro. Va a colocar papel a un plazo de 6 y 12 meses. También esperamos los resultados de eDreams. Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Es hoy cuando comienza la semana el mercado americano y no sé si lo va a hacer con mucha fuerza. Wall Street, ¿qué esperar del mes de septiembre? Tras dejar un mes de agosto pues con balance bastante positivo, ¿no? Así es, recordamos, en el octavo mes del año el S&P 500 ganaba un 2,3%, era su cuarto mes consecutivo de ganancias, el Dow Jones se revalorizaba un 1,8% y el Nasdaq avanzaba en agosto un 0,7%. Pero ojo a septiembre, porque este es un mes tradicionalmente malo para las bolsas. En los últimos 10 años el S&P 500 ha perdido una media del 2,3% y concretamente en los últimos 4 ejercicios terminaba en rojo en septiembre. Por ejemplo, en el año 2022 la caída era del 9,3%. Alberto Roldán, profesor de Economía y Empresa y consejero de New Growth Capital, asegura que es un mes realmente peligroso. Esto es importante tenerlo en cuenta para, de alguna manera, alinear el comportamiento conductual que muchas veces tienen los inversores con lo que ocurre en la realidad. Septiembre es un mes que iniciamos con el curso académico en marcha, con muchos hitos importantes. El primero de ellos es obviamente lo que va a decidir la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Y aquí el mercado tiene un consenso, yo creo que prácticamente incuestionable, que es bajadas de tipos de interés en ambos casos. Queda por ver la cuantía de la Fed, aunque el mercado está algo dividido. Lo sensato, lo lógico es pensar que vaya a recortar 25 puntos básicos. Compañías a tener hoy en el foco, ¿cuáles? Pues vamos a mirar a lo que suceda con Bank of America, porque este fin de semana Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffett, reducía su participación en la compañía casi un 15%. Los fabricantes de chips también van a estar en el foco porque tras los resultados de Nvidia esta semana centramos la atención en Broadcom. Pasará el jueves por el confesionario y después de que la japonesa Nippon Steel prometiera la semana pasada más inversiones para intentar desbloquear la compra de US Steel, esta madrugada la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, rechazaba la operación y asegura que la empresa debe seguir siendo estadounidense. US Steel es una empresa americana histórica y es vital para nuestra nación mantener fuertes empresas siderúrgicas americanas. Y no podría estar más de acuerdo con el presidente Biden. US Steel debe seguir siendo de propiedad estadounidense y gestionada por estadounidenses. Y siempre apoyaré a los trabajadores del acero de Estados Unidos. Y ya para terminar recordamos las citas de la semana. Hoy martes, índice manufacturero ISM de agosto, y mañana empiezan los platos fuertes, el libro beige de la Fed, informe ADP de las nóminas para agosto el jueves y el viernes informe de empleo de Estados Unidos.
Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda web y app. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Ministerio de Trabajo e Inclusión publica a las 9 de la mañana los datos de paro de agosto. En el que se espera un aumento en línea con los anteriores agostos. Un fenómeno marcado por un fenómeno estacional por la dependencia de sectores como hostelería y comercio. El último dato de julio indica que se perdieron casi 10.000 ocupados, hasta un total de 21 millones de personas. Yolanda Díaz se reúne hoy con los secretarios generales de los dos principales sindicatos para intentar impulsar la reducción de la jornada laboral. Comisiones y UGT impulsarán una campaña de movilizaciones este otoño para reducir esa jornada laboral a 37 horas y media, movilizaciones con las que los sindicatos esperan lograr un apoyo social que luego se traslade a la Cámara Baja. El otro tema será la subida del salario mínimo en 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Después de conocer los datos publicados ayer, las matriculaciones de coches continúan a la baja, caen un 6% en agosto, tan solo 52.000 unidades y frenan el crecimiento anual. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. Si analizamos la evolución de las matriculaciones de vehículos en lo que va de ejercicio, tenemos que hablar de atonía, es decir, de falta de fuerza, de falta de vigor, que se ha vuelto a ver en las ventas del mes de agosto, con unas matriculaciones prácticamente planas en comparación con agosto del año pasado, lo cual nos obliga a replantearnos ese objetivo de rebasar el 1.000.000 de unidades al finalizar el año 2024. Las ventas de coches eléctricos también descendieron en agosto, se redujeron un 18%, solo 5.700 matriculaciones. El Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses, un día antes de conocer el que será el nuevo gobernador del Banco de España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo presentará mañana ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso. Fuentes cercanas al Gobierno apuntan a José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como posible nuevo gobernador del Banco de España. Esto no contaría con el consenso de los partidos de la oposición. Mañana también comparecerá en el Senado la ministra Montero para hablar de financiación en Cataluña. El presidente Salvador Illa pide el apoyo de los grupos que sostienen al PSC en el Congreso. Que tinguem un debat serè, assenyat, reposat, racional i no que es faci soroll i soroll i soroll i soroll. M'agradaria que hi trobéssim com a Me gustaría que encontrásemos, dice Illa, la colaboración de las formaciones políticas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, el Partido Popular reunirá a sus presidentes regionales para trazar un frente común para este tema. Feijóo acusa al Gobierno de pactar con el Código Penal. Estamos ante un desafío histórico. España nunca se vio en esta situación.
En una situación donde el presidente del gobierno compra su investidura después de perder las elecciones, pues pactando el Código Penal. Es decir, que el Código Penal lo redacten los abogados de las personas que están siendo buscadas por la justicia, léase ley de amnistía. Y ahora que el presidente del gobierno también pacte con el independentismo catalán, pues la Generalitat de Cataluña pagándola el resto de los españoles. Más cosas. La justicia de Venezuela emite una orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Se trata de una orden a un juzgado especializado en terrorismo. La Fiscalía pide la detención para el líder de la principal coalición de oposición a Maduro. Fiscalía quiere acusarle de presunta comisión de delitos de usurpación de funciones al no presentarse en las comparecencias para la lectura de las actas. Visita oficial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Mongolia, pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra él, con la que el país asiático debería colaborar como Estado miembro. Sobre Putin pesa desde marzo de 2023 una orden de arresto vinculada a la deportación forzosa de niños ucranianos, considerada un potencial crimen de guerra. Israel pone fin a una huelga general de unas horas con poco seguimiento. Punto y final marcado por una orden de la justicia israelí. Instituciones educativas, 6 bancos del país, algunos comercios secundaron esta huelga marcada por la normalidad, aunque en un contexto en el que aumenta la presión sobre el gobierno. Ante este enfado de la población, Netanyahu dará hoy un discurso ante los medios a las 8:15 hora local. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Y los abrigos de Baby y Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. El Ayuntamiento de Murcia ha presentado la actualización de su estrategia de economía circular del municipio de Murcia, un proyecto lanzado en 2019 con el objetivo de convertir la ciudad en un modelo de sostenibilidad para 2030. En la presentación participaron los concejales de Promoción Económica, Mercedes Bernabé, y de Planificación Urbanística, Antonio Navarro. Esta estrategia se basa en un diagnóstico inicial que identificó 6 ejes de actuación clave: gestión de residuos, consumo responsable, gestión eficiente del agua, sostenibilidad de los espacios urbanos, movilidad sostenible y políticas transversales. Cada uno de estos ejes cuenta con objetivos específicos, apoyados en 22 líneas prioritarias y 30 acciones concretas. Estas acciones han sido asignadas a los servicios municipales correspondientes para garantizar su correcta implementación y seguimiento, asegurando que Murcia avance hacia sus metas de sostenibilidad para 2030. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a tener datos de paro en nuestro país referidos al pasado mes de agosto. Y agosto no suele ser un mes muy boyante a pesar del auge del turismo. ¿Qué esperas tú de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social? Bueno, vamos a ver, yo creo que van a seguir siendo negativos, ¿no? Como ya fue en el mes anterior, porque parece que ya hemos llegado al límite, ¿no? O sea, aparte de que la temporada se acaba y es un mes tradicionalmente regular, yo creo que en muchos sentidos el empleo empieza a dar ya síntomas de mucha fatiga en nuestro país, y eso es un tema problemático, ¿no? Dice, pero bueno, como ya sabemos, habrá que ver el dato, pero aquí se maquilla tanto que cualquiera sabe lo que puede salir, ¿no? Dice, pero realmente yo creo que tenemos un problema de que se está parando la economía
y que el empleo solo se genera desde el punto de vista público, y que bueno, pues en este caso pues es el final de una temporada turística que en muchos sitios no ha sido muy buena en el norte, y por lo tanto pues yo creo que hay que esperar unos datos regulares en el mejor de los casos y malos con bastante probabilidad. Sin embargo, los datos de turismo están siendo muy buenos, tanto por el número de visitantes como por el gasto que realizan esos visitantes. Y esto choca, ¿no? Debería reflejarse en el crecimiento del PIB, pero también en el crecimiento del empleo. Bueno, ya están empleados, ¿no? O sea, el hecho es que este año la temporada turística ha empezado muy pronto, porque ha habido muy buen clima desde principios de año, y por lo tanto no hace falta añadir nuevos trabajadores, lo que tienen que hacer es seguir trabajando, ¿no? Entonces, por eso es normal que no haya ya mucho crecimiento, no debamos de esperar mucho crecimiento desde el sector turístico. Y luego hay que pensar que para muchos destinos, pues el hecho de llegar a septiembre pues ya baja mucho la ocupación, y por lo tanto empiezan los despidos, y sobre todo, bueno, pues que la temporada se está acabando, y por lo tanto, bueno, pues mucha gente volverá al paro, ¿no? En agosto todavía no, pero claro, en agosto ya está como si dijéramos el pescado vendido, ¿no? Dice, ya estaba todo el mundo ya que tenía que estar contratado, estaba contratado, y todo el mundo que iba a venir pues ya lo tenía claro, ¿no? Y sobre todo reservado, ¿no? Porque es un mes que no te puedes lanzar a la aventura. Te lanzas a la aventura y te puedes quedar sin encontrar hotel ni nada, ¿no? Por lo tanto es un mes muy previsto, ¿no? En el sentido de que está muy previsto por las compañías todo lo que va a haber, y por lo tanto tienen muy claro cuánta gente van a necesitar para hacerse cargo de la demanda que tienen. Está claro que el turismo es una de las patas importantes del crecimiento de nuestra economía. Entre enero y julio llegaron a nuestro país más de 53 millones de turistas, que esto representa un 12% más que en igual periodo del año anterior, de enero a julio del pasado ejercicio. ¿Tú crees que se está poniendo a prueba el modelo de alta afluencia en nuestro país, que estamos bordeando una línea muy fina y que podemos matar a la gallina de los huevos de oro? Yo creo que gracias a Dios estamos preguntándonos esto, ¿no? Porque es importantísimo para nuestro país, es un sector capital, ¿no? Habría que hacer un informe, un estudio en profundidad de realmente cuánto es el impacto del turismo, porque yo creo que es mucho más allá del 12% de lo que se dice, ¿no? Hay muchos servicios empresariales que tienen también que ver. Yo creo que en cuanto a la masificación, bueno, pues esto es muy sencillo. Subes los precios y a lo mejor vienen menos, pero el ingreso va a ser mucho mayor. Yo creo que por el momento no estamos hipermasificados. No me da a mí la impresión cuando estoy en ciudades bastante turísticas, aunque sí que hay mucha gente, no lo veo tan mal como por ejemplo el Trastevere en Roma o otros lugares, ¿no? O Venecia, ¿no? Que es una absoluta locura la cantidad de turismo que hay. Yo creo que aquí está muy diluido, porque no solo es ir a ver ciertas ciudades, sino que además tenemos muchos kilómetros de playa, y por lo tanto pues hay mucha capacidad para absorber a mucha gente, ¿no? Dice que vienen a hacer otro tipo de turismo, no como en Italia, que está más centrado en visitas a ciudades y a lugares, ¿no? Y entonces yo creo que por el momento no existe ese problema, y el problema bendito para el país, porque es riqueza absoluta y que viene año a año, y que efectivamente, bueno, pues por ejemplo este año sí que se ha notado mucho las subidas de precios, ¿no? Entonces va a haber mucho ingreso en proveniente del turismo, y es tan sencillo como subir precios y vender a menor precio. Más cosas, muy rapidito. Mañana el Gobierno dirá quién va a ser el nuevo gobernador del Banco de España. Escrivá suena con fuerza. ¿Sería un gran gobernador? ¿Es el gobernador que necesita esta entidad tan importante para nuestro país? No es que suene con fuerza, es el único que suena, ¿no? Que es una cosa bastante notable en los últimos tiempos. Siempre ha habido una terna, siempre se habla de 4 o 5, luego al final nunca es ninguno de ellos, pero aquí desde el principio siempre se ha hablado de él y de ninguno otro, con lo cual podemos estar seguros de que, o vamos al 90% de que sí que va a ser él. Yo creo que no es positivo. Para empezar, las propias entidades bancarias españolas no lo consideran así, y ya nos han hablado desde Europa, o desde Europa también nos han hecho saber que consideran que debe ser una autoridad independiente, y que por lo tanto que venga alguien que está
lleva, ya no solo es ministro de una cosa, ha sido varios ministros en varias cosas, y es un hombre de gran confianza por parte del presidente, que no les parece bien, pero bueno, eso a nuestro presidente y a nuestro gobierno les importa bastante poco lo que piensan los demás, solo lo que piensan ellos y lo que quieren controlar ellos. Muy bien, pues son algunas de las claves del día. Juan Pablo Calzada, economista, gracias, cuídate mucho y a por el martes. Buen día. A por el martes. Adiós, Buenos chao, días para todos. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Vamos con la prensa y empezamos con 5 días. El Gobierno presiona con el nombre de Escrivá como gobernador. El Partido Popular rechaza la propuesta del actual titular de Transformación Digital. El Estado apenas recupera 4.000 millones de euros de Bankia. El montante, tras 4 años de fusión, supone el 7% de todo el plan de rescate a la banca. Apagón de las telecos en electricidad. Vodafone liquida su comercializadora y Telefónica no arranca con los paneles. Y también cuenta este periódico que Facebook despidió el año pasado al 27% de su plantilla española. Vamos ahora con el diario Expansión. El Gobierno interviene en empresas por 25.000 millones de euros. El Ejecutivo de Sánchez dispara su activismo en telecomunicaciones, energía, transporte y banca. Habla de Naturgy, Indra, Telefónica, Talgo, Celsa y BBVA Sabadell, con esa OPA de la entidad BBVA sobre Banco Sabadell. Récord histórico, 53 millones de turistas hasta julio. Nueva Pescanova contrata a Iguay para su reestructuración. La pesquera pierde 70 millones de euros al año y se ha visto golpeada por la guerra de Ucrania. Cuenta que la contratación de Iguay llega en un año después de romperse el proceso de venta a Cook. Además, destaca este periódico que Santander tiene 20.500 demandas hipotecarias en Polonia y que el dueño de Temu no pagará dividendo pese al récord de caja. Y terminamos con el diario El Economista. Trilantic planea romper el pacto de accionistas para salir de Talgo. El fondo selló un acuerdo con Torreal y la familia Oriol que ahora puede disolverse. Cuenta además que la Fiscalía investiga a la plataforma educativa Odilo por falsedad contable. Sánchez cambiará el IRPF para evitar pagos a Hacienda en las rentas bajas. De lo contrario, abonarán hasta 1.700 millones en 2025. Y cuenta también que Huelva es la única provincia en la que bajó el alquiler en agosto. Las rentas subieron un 9,8% anual a nivel nacional. Además, Iberdrola, EDP y Engie pujan por la eólica marina en Estados Unidos. Las compañías se disputan hasta 3.000 megavatios en la costa de Oregón. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Arrancamos con el diario El País, que nos cuenta que Londres limita la venta de armas a Israel por el riesgo de violar las leyes internacionales. También
Mirando a nuestro país, dicen que Canarias prevé llevar la presión migratoria a los tribunales. En el diario El Mundo, estrategia del presidente ante el Congreso del PSOE en noviembre. Sánchez impulsará a 4 nuevos varones para alinear al PSOE. Renovará los liderazgos en Andalucía, Castilla y León, Madrid y Aragón. Y otro titular, el Consejo General del Poder Judicial acepta abrir la lista de candidatos tras el bloqueo en la búsqueda de presidente. Leemos en el ABC, órdago de Sánchez a los críticos del PSOE para que den la cara sobre el cupo en el Comité Federal. Fija el Congreso el 29 de noviembre en una maniobra para reforzarse y purgar a los disidentes. También dice este periódico que Estados Unidos confisca el avión de Maduro, que responde con la orden de arrestar a Edmundo González. La Razón, Sánchez planea una catarsis en el PSOE y Moncloa para resistir a la convocatoria del 41 Congreso Federal para reestructurar la dirección. Se suma una remodelación del gobierno. Y en páginas internacionales crece la presión sobre Netanyahu por los rehenes. Biden critica al líder israelí por no hacer lo suficiente para lograr una tregua con Hamás. En prensa europea leemos en The Times que Reino Unido suspende algunas exportaciones de armas a Israel. David Lammy, el secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Commonwealth, dice que existe un riesgo claro de que se utilicen armas violando el derecho humanitario. El gobierno ha suspendido 30 de las 350 licencias de exportación de armas de Gran Bretaña. Financial Times, preocupación por los precios de la vivienda que alcanza niveles récord en los países ricos. El aumento de los costes de las hipotecas y los alquileres más altos se han combinado con una escasez crónica de edificios. Y también nos cuenta este diario que China lanzará una investigación antidumping sobre el aceite vegetal canadiense. En Francia, el SECO pone el foco en el presupuesto del país. Dicen que el Ministerio de Economía hace sonar la alarma sobre el déficit que corre el riesgo de caer al 5,6% del PIB. El gobierno enviaba el lunes documentos presupuestarios a funcionarios parlamentarios, por lo que el próximo primer ministro tendrá que reunir alrededor de 15.000 millones de ahorros o ingresos fiscales para alcanzar ese objetivo. El germano Handelsblatt destaca que Volkswagen quiere anular la garantía de empleo y cerrar al menos una planta en Alemania. Las medidas de austeridad se consideran las más duras desde el escándalo del Dieselgate. El comité de empresa anuncia resistencia. En Estados Unidos, en el Wall Street Journal, aseguran que los estadounidenses son muy optimistas respecto a las bolsas. El alza del mercado de valores ha creado millonarios, dicen, y ha contribuido a que el patrimonio neto de muchos estadounidenses aumente considerablemente. Muchos apuestan a que este repunte tiene más margen de maniobra. Y en clave corporativa nos cuentan que Cathay Pacific cancela vuelos e inspecciona aviones Airbus tras problemas con los motores. Y terminamos con el Washington Post, que asegura que la creciente dependencia de la India respecto a China plantea un desafío para la estrategia comercial de Estados Unidos. El país está considerando la manufactura india como una forma de reducir los lazos comerciales con las fábricas chinas y evitar interrupciones en el suministro debido a las tensiones. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Tras el respiro que nos dio durante la primavera, el precio de la luz lleva semanas disparándose y ha arrancado el nuevo curso por encima de los 100 euros megavatio hora, que son niveles máximos del año 2024. Me acompaña Antonio Barrero, que es redactor jefe de la revista Energías Renovables. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se viene comportando el precio de la luz a lo largo de este ejercicio 2024? Bueno, pues ha sufrido variaciones muy importantes. La primavera ha visto unos precios bajísimos, precios cero, en muchas horas, sobre todo los fines de semana, y ahora en verano pues ha recuperado un poco el tono habitual. Habitualmente los veranos los precios de la electricidad en el mercado mayorista crecen, y este verano pues ha sucedido un poco lo mismo que sucede todos los veranos. Quizá la oscilación entre los precios cero y este verano de precios habituales es mayor que otros años, porque otros años no se han dado precios cero en la primavera, pero los precios que estamos viendo en verano son similares. Para que te hagas una idea, en este agosto del año 24 el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista ha sido 91 euros. El año pasado fueron 96,5. Hay una pequeña diferencia que se explica fundamentalmente por la aportación renovable, pero no es particularmente significativa. Significativa ha sido la diferencia entre la primavera, una primavera en la que la generación renovable ha sido
muy alta, y este verano en el que la generación renovable está siendo mucho menor porque la hidraulicidad, la energía hidroeléctrica está siendo menor. ¿Qué es lo que determina el precio de la energía? ¿De qué depende? ¿De la demanda? ¿De que ahora pongamos mucho el aire acondicionado? No exactamente, depende de muchos factores. El precio de la electricidad depende de la demanda, evidentemente, pero también depende de la oferta. Y es fundamentalmente esta la que quizá explica el precio elevado de este verano. La oferta de energías renovables pues es menor que en otras épocas del año y por eso el precio se deprime. Cuantas más energías renovables hay en el mercado, pues menos es el precio, menor es el precio. Para que te hagas una idea, he estado repasando los datos de Red Eléctrica de España, que es el operador del Sistema Eléctrico Nacional, y un día del mes de abril, de esta primavera, el día 2 de abril, que era martes, la aportación renovable fue el 65%. Claro, con un 65%, el precio de la electricidad, con un 65% de energía hidráulica, energía eólica, energía solar, el precio de la electricidad en el mercado es muy bajo. Ese día se dieron muchas horas con precio cero. Pues bien, el día 2 de septiembre, ayer, la aportación renovable fue del 48%, casi 20 puntos menos, 17 puntos menos. Claro, con una aportación mucho menor, pues el precio es mucho más elevado. Claro, me dices la aportación renovable. Yo entiendo que los paneles solares estarán a pleno rendimiento. Quizás la hidráulica no tanto, pero por sol, que no falte en verano. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los paneles solares fotovoltaicos tienen un rendimiento mayor cuando las temperaturas no son demasiado elevadas. Eso para empezar. De hecho, su eficiencia en periodos primaverales, por ejemplo, en los que las temperaturas no superan los 30-35 grados en muchas partes de España, su eficiencia es mayor. Eso para empezar. Y para continuar, ha habido días a lo largo de de esta última semana de agosto en los que la insolación en diversos territorios de España pues no ha sido tan elevada como otros años. O sea que hay que precisar en ese sentido que la fotovoltaica sí, desde luego, el verano es su principal estación productora, pero en primavera también se produce muchísima fotovoltaica. Y si a eso le sumas en primavera la elevada hidraulicidad, pues te encuentras con que la aportación renovable de la primavera es mucho mayor que la aportación renovable del verano, por mucho sol que haya en verano. Para terminar, y a modo de titular, sé que es muy difícil sacar la bola de cristal, pero ¿tú crees que rebasaremos estos máximos actuales del año, los 100 euros megavatio hora? Es posible, sí. Es posible que en estos primeros días de septiembre se rebase. También todo esto depende de la situación geopolítica. Vamos a ver, pero si la situación geopolítica de los próximos meses viene a ser parecida a la de julio, agosto, junio, mayo, abril, pues sí, se subirá el precio de la electricidad algo a lo largo de los meses de septiembre y octubre, pero no creo que vaya a haber ningún disparo. Muy bien, pues Antonio Barrero, redactor jefe de la revista Energías Renovables, gracias por el análisis, por la formación y a por el martes. Buen día. Por el martes. Gracias, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en Banco